Saludos, bienvenidos a Campo Palentino. Ya estamos finalizando el año, entonces yo creo que es un momento de hacer un balance de todas las cosas que han ocurrido, de cómo han ido. Y les recuerdo una cosa, que vamos a cumplir 20 años de programa de Campo Palentino con todos los palentinos para que puedan recibir estas noticias del campo, que siempre queremos mantener esa fórmula de decir, bueno, el campo está ahí, la ciudad está aquí, pero yo creo que todos dependemos bastante del campo y de todos los alimentos. Si no, siempre se dice una cosa, que sin los agricultores les utilizamos como 3 veces al día, desayuno, comida y cena, ¿no? Independientemente de las meriendas. Bueno, el programa de hoy voy a tener básicamente de Navidad. Vamos a dar los premios a los niños, los premios de cuentos. Por cierto, muy buenos cuentos, muchos. Me ha gustado muchísimo que hayan escrito a mano los niños, lo cual, pues bueno, se agradece, aunque alguno no lo entienda muy bien. Muy bien, los niños, pero después se lo vamos a contar todo. Pero vamos a hablar también con el presidente, y el presidente que nos cuente todo lo que haya ocurrido en este año 2016 que ya se nos va. Y claro, recordarles también de paso que ya hasta el próximo enero vamos a dejar un poco esto de Reyes con la ilusión, no vamos a tener programa hasta la semana siguiente después de Reyes. Como les digo, vamos a hablar con el presidente y luego ese reportaje que les hemos preparado con los niños. Agricultor, ganadero, en la correduría de Asaja tenemos el seguro que necesitas. Maquinaria agrícola y ganadera, tractores, naves, responsabilidad civil de caza, perros, caballos o pesca. Y también, como autónomo, dispones de un seguro de baja diaria laboral para ti y tus trabajadores. Y recuerda que tienes los seguros generales de coche, hogar, salud, vida, multirriesgos. Tráenos tu cartera de seguros y te hacemos un estudio personalizado sin compromiso, con mejor precio, mejores garantías y coberturas. Ven y compruébalo. Somos la correduría gestionada por los tuyos, para ti, tus familiares y amigos. Te esperamos en las oficinas de Vigar de Asaja Palencia. Bienvenido a Campo Palentino, ya finalizando el año. Yo creo que siempre en estas fechas nos acordamos de las cosas que hemos hecho o que se han ocurrido durante el 2016, pero también nos trazamos un poco las ideas de lo que pueda ser el 2017, ¿no? Siempre estamos puestas, algunas veces no las cumplimos o creemos cosas que no vamos a cumplir, pero siempre vemos la perspectiva. Pero bueno, vamos a empezar un poquito con lo que ha ocurrido. Ha sido un año, pues bueno, con una buena cosecha, pero con malos precios, ¿no? Bueno, como has dicho tú, lo primero, es una época de impasse. Muchas veces nos acordamos cómo ha sido el año 2016, pero bueno, ya tenemos el 2017 encima y, hombre, depositamos muchas esperanzas de lo que va a ser este año un poco en el sector. Como bien has dicho tú, este año, pues podemos decir que en la provincia de Palencia hemos tenido una cosecha de cereales muy buena. Se puede hablar de una cosecha récord en lo que es toda la provincia, aunque Palencia, como es una provincia que geográficamente es muy, muy diversa, pues a lo mejor en la zona norte ha sido un año peor que el año anterior, pero tenemos toda la zona sur y sobre todo toda la zona de Campos, que es donde está el grueso de las hectáreas de la provincia de Palencia, que ha sido un año muy bueno. Y como bien has dicho tú, el lastre de este año bueno es los precios. Es un año ya, en años anteriores los precios venían bajando y se estaban situando en niveles bastante bajos, y este año, sobre todo en verano, pues hemos tenido una bajada bastante importante de los precios, y es una pena porque el resultado económico de muchas explotaciones pues no va a ser el que pensábamos, porque aunque se han cogido muchos kilos, hemos tenido una cosecha buena, pues luego sobre todo los precios no han acompañado, y luego los inputs o los costes de producción que tenemos que soportar, pues sobre todo en fertilizantes, pues han sido precios muy altos. Entonces el resultado económico no ha sido el resultado tan positivo que hubiéramos querido. Sí, de eso quería yo hablar precisamente un poco. ¿Qué está ocurriendo? Que cada vez valen más las cosas. La maquinaria parece que también está en unos precios altos. Yo no sé si influye cuando tienen que dar ayudas a los jóvenes para comprar maquinaria, y luego parece que hay una venganza por querer elevar esos precios. Y luego está el tema de los fertilizantes y, sobre todo,
de los de los productos químicos que se pueden utilizar como herbicidas, por ejemplo, con sus limitaciones cada vez mayores. Sí, bien. Pues muchas veces lo que suele pasar es que los agricultores somos muchos a vender y vendemos de manera cada uno a nuestro aire, y luego los que nos venden a nosotros, pues al final llegas en el tema de fertilizantes y son dos multinacionales, llegas en el tema de carburantes y es una empresa, llegas en fitosanitarios y son 2 o 3 multinacionales las que controlan el mercado. Y nosotros al final nos ponen precio en lo que vendemos y nos ponen precio en lo que compramos. Entonces nos hacen ahí, lo tenemos complicado en ese aspecto. El tema de, sobre todo, de maquinaria, por lo que dices tú, muchas veces la maquinaria cada vez es mucho más cara, muchas veces no sabemos si es porque todo el tema que hay de expedientes, de jóvenes, que al final las casas de maquinaria se aprovechan de las circunstancias, y como bien has dicho tú, uno de los temas que es sangrante es el tema de los fertilizantes. El tema de los fertilizantes, que de unos años para acá ha subido de manera desorbitada, siempre se dijo que esa subida la achacaban o ponían la excusa de que era que la materia prima había subido, entonces ellos lo tenían que repercutir al precio final. La materia prima, sobre todo en los nitrogenados, es el gas natural. Los nitrogenados es un proceso químico con gas natural, y el año pasado nos encontramos con que los precios del petróleo y del gas natural, que al final es un derivado del petróleo, se hundieron, bajaron a niveles desconocidos, y los precios de los fertilizantes pues prácticamente bajaron a cuentagotas. Y nosotros muchas veces decíamos que nos darían una explicación, y ellos nos decían, fíjate, qué excusa ponían, que es que el año pasado se había hecho con una materia prima cara y por eso no podían bajar los precios. Este año nos encontramos con que esa materia prima está muy barata, y nos encontramos que en estos días a muchos agricultores les están diciendo que compren nitrogenados porque los precios van a subir. Entonces, fíjate, al final yo creo que en el tema de fertilizantes es una tomadura de pelo. Yo creo que ahí desde el gobierno se tenía que poner un poco de orden, porque al final hay un tribunal de la competencia, al final es una multinacional, prácticamente 2 empresas que controlan el mercado y al final tienen la capacidad para pactar precios, que eso tengo entendido que es ilegal, ¿no? Que al final lo hacen y al final los que pagamos las consecuencias somos los agricultores. Luego tú decías también en el tema de los fitosanitarios. Este es un tema cada vez más complicado y más difícil. Este año lo hemos visto todos los agricultores, como hasta hace poco han estado ahí a nivel de la Unión Europea con el tema del glifosato. Glifosato, todos los agricultores sabemos el herbicida que es un herbicida total, que le usamos, es un herbicida bastante económico y que se usa bastante en todas las explotaciones. No es residual. Pues yo, por lo que tengo entendido y todos los estudios, es un herbicida que no tiene ningún tipo de residuo. Al final, y era un herbicida que cuando salió decían que era hasta un herbicida muy ecológico, que no tenía nada que ver con los herbicidas que había anteriormente. Pero por motivos económicos o por motivos de lo que sea, o por presiones de grupos ecologistas, pues ha estado puesto ahí en la picota, que ha habido que se hablaba hasta que se podía prohibir su uso. Ahora se ha hecho una prórroga que se va a seguir usando, pero bueno, está ahí. Y hoy en día una agricultura como la que tenemos montada, de mínimo laboreo y de cada vez menos laboreo, sin ese tipo de herbicidas y ese coste, pues sería muy complicado hacer ese tipo de agricultura. Pero eso está pasando con muchos productos que ya han desaparecido. Hay un montón de insecticidas, ahora va a desaparecer el isoproturón, y encima se da la paradoja de que todos los productos que desaparecen son los productos más eficaces y más baratos. Muchas veces estas multinacionales que antes decíamos, pues al final estos productos, en el momento que se liberan estas patentes, pasa a hacer lo que se llama genéricos, como se dice en el argot, que cualquier empresa lo puede comercializar o lo puede diseñar, y a lo mejor a estas empresas pues no les interesa. Sacan productos nuevos que son más caros y que tienen sobre ellos un monopolio que solo les pueden vender ellos, y les interesa más a esas empresas que compremos ese tipo de productos que los que ya se han liberado y que son más económicos. Y entonces yo creo que ahí también, pues yo creo que desde la administración y sobre todo esto que viene, toda esta normativa que viene mucho desde la Unión Europea, aunque bueno, luego cada Estado miembro tiene capacidad también para legislar en este aspecto. Yo creo que se tendría que poner orden, y porque muchas veces, mira, nos encontramos que Castilla y León está promocionando o quiere que se cultiven cultivos proteicos, porque la Unión Europea somos muy deficitarios en esta materia, somos dependientes de la soja sudamericana y americana, y entonces quiere potenciar este tipo de cultivos para que no seamos tan dependientes, y porque luego son cultivos que tienen bastante valor ecológico y que son buenos en una rotación. Pero luego un agricultor siembra este tipo de productos, y cuando tiene un problema con unas malas hierbas o con problemas de enfermedades o con problemas de insectos, no tiene productos con lo cual combatir estos problemas, porque al final son productos minoritarios, y muchas veces a muchas empresas no les interesa registrar
ese producto, porque al final el registro va a tener un coste que a lo mejor con lo que se va a vender no le es rentable. Entonces yo creo que aquí desde el gobierno o desde las instituciones, si se quiere potenciar este tipo de cultivos, también se tiene que potenciar o tienen que hacer solicitudes excepcionales o cosas para que los agricultores al final tengan productos con lo que combatir estos problemas que pueden tener. Bueno, pues hemos hablado un poco genérico de los cereales y sus problemas. Todavía nos queda alguno, como son los topillos. Pero bueno, hay otros productos como los forrajes que también están sufriendo este año. Y la patata, bueno, ahí ha estado siempre. Y la remolacha son unos productos muy alternativos en los regadíos, incluido el maíz, que tengo entendido que se iba a sembrar menos, que se está sembrando más trigo en los... seguramente por las condiciones que han venido y la sequía, yo no sé, podemos seguir hablando. Bueno, tú lo has dicho, los forrajes, que no solo son el regadío, también en secano, los forrajes cada vez son más importantes en la provincia de Palencia y cada vez las explotaciones agrícolas dependen más de estos forrajes. Y este año, pues en el tema de los forrajes hemos tenido un año complicado. Por un lado, ha habido precios bajos, y luego encima hemos tenido el agravante que el cultivo de forrajes se está desarrollando con una industria paralela a él. Y este año hemos tenido una de las industrias que había en la provincia de Palencia que ha quebrado y eso ha tenido un doble efecto. Por un lado, este año, que el primer corte ha sido un año que encima, por las lluvias que tuvimos en primavera, se retrasó, vino toda la vez, pues encima una industria menos que ha habido en el mercado, pues se ha hecho ahí un cuello y un embudo que ha habido muchos problemas, ha habido bezas y forrajes que han estado mucho tiempo en el campo y ha habido muchos problemas con la recogida. Y luego, pues que además esta industria, pues hay muchos agricultores que se han visto afectados y que van a tener problemas para cobrar lo que les audedaba. Por eso hemos tenido un doble problema. Y luego los forrajes se han encontrado sobre todo con el problema de los topillos. El problema de los topillos, que luego hablaremos en el cultivo de cereales, en el cultivo que primero han empezado a tener problemas y los cultivos más afectados son los cultivos de forrajes, que son unos cultivos muy importantes en la provincia de Palencia. Luego la patata, como dices tú, pues yo creo que ha sido un año bueno en producción y bueno en precios. En la patata el único lastre que se puede decir es que se quiere crear una interprofesional. La patata al final es un cultivo que no tiene ninguna interprofesional, que todos sabemos los picos, hay años que las patatas valen mucho y hay años que las patatas no valen nada. Bueno, pues yo creo que sería positivo para el sector formar una interprofesional, se está en ello, todavía hay tiempo, pero todavía no se ha conseguido formar esa interprofesional. Luego la remolacha, dices tú, la remolacha, un cultivo que fue el cultivo rey en los regadíos de la provincia de Palencia, pues está prácticamente pasando a ser un cultivo residual. Para empezar, tuvo una reforma muy lesiva, luego Palencia, que tenía 2 industrias azucareras, se quedó sin ninguna industria y tenemos que transportar la remolacha muy lejos. Siempre la industria intenta estar lo más cerca posible o tener el cultivo lo más cerca posible de las fábricas. Y luego encima ahora nos encontramos con que, por sorpresa, desde el Ministerio de Hacienda pues sacan un impuesto a las bebidas azucaradas, que al final puede ser un poco la puntilla para este cultivo, porque no nos olvidemos que los mejores clientes de las industrias azucareras son las fábricas de refrescos y al final a estos refrescos les quieren poner un impuesto por consumirles y al final eso va a repercutir que va a haber menos consumo. Aunque yo creo que al final, como siempre, el que va a pagar esto no va a ser ni las azucareras, ni van a ser... al final van a ser los agricultores y los productores los que realmente les van a repercutir ese impuesto. Por eso estamos muy dolidos, porque encima no hay que olvidar que el 90% de la remolacha se produce en Castilla y León y Castilla y León va a ser la más perjudicada por este impuesto a las bebidas azucaradas, que yo creo que es un impuesto que no tiene sentido, porque al final tampoco se va a recaudar tanto por él, no se va a poder arreglar el déficit por poner este impuesto a las bebidas azucaradas, y ya llevamos de hace tiempo la guerra que ha habido con este tipo con los azúcares. Yo creo que como todo teniendo un consumo lógico y normal no pasa absolutamente nada, y el azúcar pues siempre ha sido necesario para nuestra dieta y yo creo que es un producto bueno para la dieta de las personas. Me decías esta mañana, cuando estábamos hablando, que cuando hablas con gente por ahí, sobre todo de tierra de campos y todo eso, que te sacan el tema de los topillos, y entre la quema de rastrojos, que no sirvió para nada, y lo de los topillos, yo no sé, parece que ya está siendo realmente un problema. Yo creo que es un problema muy grave. Además del problema que tenemos de los topillos, estamos teniendo una nascencia muy mala en el campo y el problema pues todavía se agrava más. Yo creo que es lamentable que llevemos, ¿cuándo fue la primera vez? Yo creo que fue en el 2006, que llevamos 10 años desde que tuvimos el primer problema con los topillos y no hayamos avanzado nada en ello.
Estamos peor o igual, peor yo creo que hace 10 años, porque al final hace 10 años yo creo que es la primera vez que hubo una plaga, se tomaron medidas más contundentes desde la administración. Ahora yo no sé si por miedo desde la administración a los grupos ecologistas o por los miedos que sea, pues la administración no está tomando ninguna medida. Y este problema ya llevamos 10 años, pero es que este año nosotros en verano, a principios de verano, en junio, y si no se está en la hemeroteca, sí, nosotros ya denunciamos que había una población anómala de topillos, que los agricultores, que son los que están por el campo y los que van todo el día al campo, pues llegaron por las oficinas de Asaja, oye, que empieza a haber mucho y puede haber un problema como le hubo hace tiempo. Estaban en las alfalfas, en los forrajes, sí, que muy bien han además dicho era ya en el mes de junio. Sí, que estaba localizado en ciertos sitios y a lo mejor era la época idónea para actuar contra ellos, no como ahora que ya se han extendido por toda la provincia de Palencia. Desde la administración pues nos hicieron caso omiso, nos tildaron de alarmistas y por desgracia, que no es lo que nos hubiera gustado a nosotros, pues llegamos ahora como siempre y tenemos el problema encima. Y como siempre, en vez de aportar soluciones, estamos a que sea la climatología la que tenga que arreglar un problema, y después de tanto tiempo y un problema tan grave como este, un problema que ya empieza a ser endémico, yo creo que desde la administración y sobre todo desde el ITACIL, que es el Instituto Tecnológico que tenemos en Castilla y León, el cual tiene un departamento de plagas en el cual hay expertos en esa materia o gente que tiene que ser experta, no se ha aportado ninguna solución. Lo único que se ha hablado un poco de la lucha biológica, de un poco de ciertas labores que hay que hacer, pero yo creo que esas medidas pues no son insuficientes. Luego el protocolo de aplicación yo creo que es inviable. Hoy en día un agricultor que en la zona de campos que puede tener millones y millones de uras no puede ir poniendo una pastillita ura por ura e irla tapando, y yo creo que no hemos avanzado y estamos donde estamos. Y el problema, por desgracia, a fecha de hoy, es un problema muy grave y hay zonas con que día a día la afección cada vez va superior. Ya se hablan de parcelas que va a haber que levantarlas por el problema de topillos. En alfalfas el problema y en forrajes ya el problema es muy grave, pero bueno, ahora ya no solo es en forraje, ya hay muchos trigos y muchas cebadas que tienen un problema bastante grave. Y como no pase como años anteriores, que la climatología venga dura o venga adversa y sea capaz de arreglarlo, si no, nos vamos a encontrar con un problema muy gordo, porque al final ha habido una dejación muy grande por parte de las administraciones. Bueno, pues hemos hablado de la agricultura, pero también tenemos que tocar un poco la ganadería, porque sobre todo en el tema de leche, y bueno, que está arrastrando también al ovino, no solo el vacuno, y hay una cosa que siempre he dicho yo, que los ganaderos han cumplido todas sus cosas que tienen que hacer, es decir, han hecho los deberes, igual que los remolacheros que hicieron los deberes y hoy día están con una producción que no tiene envidia en ningún sitio, incluso aquí con el agravante de tener que regar en España, pero de la Unión Europea. Es decir, han hecho los deberes que tenían que hacer y sin embargo los que ya no hacen los deberes es ni la industria por un lado ni la otra industria por el otro, de la ganadería, que también ha sufrido este año, ¿no? Pues como bien has dicho tú, ha sido un año muy difícil. El comienzo de año fue muy complicado, sobre todo en el sector del vacuno, porque ya veníamos del año anterior, que se llamó el año blanco por todas las manifestaciones y todos los actos, pero el primero de año fue muy complicado porque ya no era solo que el precio sería bajo, es que a muchos ganaderos se les dejó de recoger la leche. Ya no era, es que ya eso ya es un problema muy gordo, que la leche, que es un producto perecedero, que todos los días hay que llevarle a una industria, que lleguen a ganaderos y se les amenace o se les deje de recoger la leche, el problema fue muy grave. Ya no solo eran los bajos precios, ya al que le dejan de recoger la leche ya no se acuerda casi de los bajos precios, tiene un problema muy gordo encima, y aquí se ha dado con varios ganaderos en el cual ha habido problemas. Poco a poco esos temas por lo menos se han ido solucionando. Ahora mismo por lo menos en vacuno no hay ningún ganadero que esté afectado por ese problema, aunque los precios siguen siendo bajos, aunque ha habido una ligera mejora, pero bueno. Y lo que has dicho tú claramente, lo que no puede ser es que sobre todo a los ganaderos de vacuno se les diga desde hace tiempo que se tienen que preparar para producir, porque vamos a entrar, se va a liberalizar un mercado y hay que estar para producir y para tener capacidad de producir para coger parte de esa cuota, porque no nos olvidemos que España es un país muy deficitario. Prácticamente el 40% de los lácteos que se consumen en España hay que traerles de fuera, y es lamentable que aquí encima, teniendo las ganaderías que tenemos, lo que han invertido en cuota, que se les expolió, en tecnificación, hoy en día las explotaciones de la provincia de Palencia no tienen envidia, o yo hablaría que son mejores de las más avanzadas de cualquier país europeo. Y luego resulta que cuando se llega a la hora de la verdad se encuentran los ganaderos con que los precios se hunden y que encima no les dejan producir
cuando les habían dicho que iban a tener vía libre para poder producir más. Entonces es un problema muy gordo. Y luego, pues al final, lo que pasa siempre con el ovino, esta crisis que empezó en el vacuno, al final se ha trasladado al ovino y realmente el ovino es el que peor está, que yo creo que ya últimamente el ovino es el gran damnificado al final, y al final el problema de la leche ahora mismo sobre todo está en el ovino, los precios se han hundido y encima no hay visos que en el corto plazo esos precios se puedan recuperar, y ahora lo tenemos también con el tema de los lechazos, que encima se ha exigido y que haya vigilancia. Yo el otro día mismamente estuvimos dando una vuelta por Palencia, por los centros comerciales, por la plaza, y me encontré que por lo menos el 40% o el 50% de los lechazos estaban sin etiquetar, que la ama de casa va a comprar ese lechazo y no sabe de dónde viene, cuando hemos dicho y hemos exigido, y se ha exigido desde la administración, que todos los productos, sobre todo para que la gente sepa cuándo está consumiendo un producto de Castilla y León, y muchas veces a la ama de casa en estas fechas se la equivoca o se la engaña, y a veces se está llevando un producto, se la está vendiendo un lechazo que es de Castilla y León, cuando ese lechazo no es de aquí, es de otro sitio. Entonces, el sector del ovino, sobre todo ahora mismo, es el que peor lo está pasando. Un sector muy importante para la economía de la provincia de Palencia, pues es un sector que está teniendo muchos problemas. Bueno, también tendremos que ilusionar a nuestros agricultores, ¿no? Habrá que dirigirse a ellos para decir, oye, el 2017 está ahí y no todo está perdido. Yo creo que algunas cosas habrá que hacer. Tú has apuntado todos los sitios donde está la cosa. En este momento que te he oído comentar en una ocasión que estabas en una burbuja también, en una burbuja agraria, por llamarla de alguna manera. Pues efectivamente, pues una vez las tierras es un factor limitado. Tierras a las que hay, las explotaciones están creciendo, los planes, cuando un joven se tiene que incorporar tiene que acceder a tierra, entonces pues yo creo que se está ejerciendo mucha presión sobre la tierra, tanto cuando se van a comprar como cuando se están pagando rentas, y muchas veces nos hemos encontrado que hace unos años tuvimos ahí un espejismo de unos precios altos y la gente, yo no sé si a raíz de ese espejismo, pues muchas explotaciones yo creo que están actuando de forma irracional y se están pagando sobre todo precios que al final no lo van a sacar, y al final pues entre todos estamos creando ahí una burbuja por sobremecanización, porque las tierras se están pagando más de lo que realmente producen y porque hay gente que porque al final se ha obligado, porque hace un expediente o porque va a incorporar un hijo, tiene que acceder al mercado de la tierra es muy limitada y al final se están pagando verdaderas barbaridades y al final todo eso se puede volver en contra del sector, porque todos sabemos que cuando las burbujas pinchan pues se llevan todo lo que hay por delante. Sí. Y luego también me gustaría hacer un inciso que el final de año pues está siendo muy complicado en lo climatológico. Yo creo que en lo climatológico ahora mismo hay un problema, una sequía muy grande. Hay parcelas, sobre todo donde es el terreno más fuerte, que no han nacido, que han nacido muy mal, prácticamente no hay ningún tipo de reserva de humedad en la tierra y las perspectivas en el corto plazo es de que no hay lluvias. Y encima nos encontramos que en la provincia de Palencia, que hay mucho regadío y gran parte de ese regadío se riega por el sistema del Carrión, que los pantanos están prácticamente vacíos, que dentro de poco ya empezaremos, si no cambia, todavía es pronto, el invierno acaba de comenzar, todavía tenemos la esperanza de que nieve, de que llueve y que todo esto mejore, pero ahora mismo la situación, sobre todo climatológicamente, es complicada en muchas zonas. Yo creo, en general, en todos los sitios, pero hay zonas, sobre todo en la zona de campos, que han llovido menos y que las parcelas prácticamente no han nacido y hay verdadero problema. Hay mucha preocupación, sobre todo por el tema climatológico. Bueno, yo quiero que al final te dirijas un poco a todos los jóvenes, a todos los mayores y a todo este sector agrario, incluso a la propia gente que a lo mejor no sabe de agricultura, pero sabe que tiene que comer 3 veces al día y depende de la agricultura. No sé, un poco ilusionando y felicitando lo primero que quiero felicitar a todos los socios y simpatizantes de Asaja y oyentes de este programa, bueno, pues que tengan un final de año y sobre todo un próspero año, que tengamos un próspero 2017. Y luego, en lo que es lo profesional, pues yo creo que nosotros siempre, desde Asaja, lo que pedimos a las administraciones es que se nos tenga en cuenta, que se nos considere un sector estratégico, que creo que lo somos, porque al final la agricultura y la ganadería lo que somos, damos los alimentos a la sociedad para que pueda alimentarse, y como bien has dicho tú, José María, al final un coche se compra una vez en la vida, pero una persona tiene que comer 3 veces al día, y al final, además, estamos en
en la Unión Europea y en España posiblemente en el sitio que todos los alimentos que se producen con las máximas garantías sanitarias y con los requisitos que no las hay en ninguna parte del mundo. Muchas veces estamos importando o vienen alimentos de otra parte del mundo que no tienen ni la mitad de exigencias o cosas que nos exigen aquí. Y yo, sobre todo, a las administraciones las sigo pidiendo que se nos considere no solo que lo somos un sector estratégico y cada vez lo debemos ser más, porque es un sector que al final aportamos mucho a la sociedad. Y luego en lo profesional, pues todos los problemas que hablábamos antes, pues esperemos que la plaga está de topillos. Si tiene que ser la climatología como tiene que ser siempre, pero por lo menos que la solucione, aunque hay ya muchos daños y muchos problemas, que en lo climatológico ahora mismo tenemos un problema, que esas lluvias y esa nieve aparezca y haya suficiente agua para regar y los cultivos haya agua y salgan para adelante, y luego, pues que sobre todo todos los problemas que hay en la ganadería, en la leche, pues que los ganaderos, que es lamentable que una profesión como la que es la de un ganadero, una profesión que tienen que estar toda la familia los 365 días del año ahí encima al pie del cañón, pues se estén produciendo a pérdidas. Pues esperemos que todos estos temas se vayan solucionando y sobre todo, pues como os he dicho anteriormente, reitero que al final todos tengamos un próspero, sobre todo 2017. Coincidiendo con las fechas navideñas y como ya es habitual, Asaja solicita a los consumidores que apoyen al sector agroganadero de Castilla y León, pidiendo en sus puntos de distribución habituales productos autóctonos. Esta petición se refuerza con el mensaje en Navidad "Compra lo mejor, compra lo nuestro", que centra la felicitación que la organización agraria envía y transmite estos días por las redes sociales y publicaciones propias, con el ánimo de involucrar en estas fechas navideñas y también a lo largo de todo el año al mayor número de consumidores posibles en la defensa del producto local, como mejor forma de apoyar al sector agrícola y en especial al ganadero de Castilla y León. Por ello, este año la organización agraria insiste en la importancia de leer el etiquetado de los alimentos que se compran para verificar su origen. Muy especialmente, Asaja invita a los ciudadanos, a los consumidores de Castilla y León, a que pidan lechazo criado en la región, no solo sacrificado aquí, ya que podría ser importado. Así tienen garantizado un producto de máxima y probada calidad. Además del lechazo, Asaja recuerda que hay otros muchos productos de máxima calidad que no pueden faltar en estas fechas navideñas, como el cochinillo, la excelente ternera, lácteos y quesos, embutidos de primera calidad, mieles y dulces, y por supuesto los vinos, bandera de la región, y los estupendos espumosos, muchos de ellos amparados por el gran trabajo de las denominaciones de origen y sellos de calidad, además de por el corazón amarillo de Tierra de Sabor. El presidente de Asaja, Honorato Meneses, entregó los premios del concurso de cuentos de Navidad que tradicionalmente convoca Asaja Palencia en esta época. Este año los premios han recaído en Claudia Alba López, de 9 años, de Fuentes de Valdepero, por su cuento La Navidad, que se desarrolla en un pueblo situado en la montaña. El niño Ricardo Díez Ruiz, de 5 años, de Villaherreros, por su cuento Un árbol de Navidad, que se desarrolla en Villovieco, donde los vecinos construyeron un árbol de Navidad de material reciclado hasta que creciese el que habían plantado. Y la niña Patricia Hoyos Peláez, de 7 años, de Paredes de Nava, por su cuento Salvando la Navidad, donde relata cómo Papá Noel se quedó atrapado en la chimenea y tuvo verdaderos problemas para dejar los regalos en su casa. Pues una niña tuvo que coger su trineo y salvar la Navidad. Además, han sido premiados Martín Fernández de Hoyos, de 7 años, de Herrera, por su cuento La sorpresa navideña, que relata cómo 2 niños tuvieron la idea de gastar una broma a Papá Noel, llenando la chimenea de piedras y ramas. Pues primero se me ocurrió una idea, pero no. Luego me di un poco de idea a mi madre y al final... Y el niño Álvaro González García, de 8 años, de Requena de Campos, por su cuento El tractor y el árbol de Navidad, que sucede en un pueblo donde cuidan los árboles de Navidad durante todo el año y en Nochebuena los remolcan para traerlos en casa de los vecinos. Que no podían cortarlos. Sí, sí. Que no podían cortar los árboles. No. Y los necesitaban y no sabían cómo, porque si no, no podía dejar los regalos Papá Noel debajo de los árboles.
Además se entregó el regalo a la niña que ganó el primer premio en concurso regional de pintura de Asaja, Así es mi pueblo, Julia Rojo López, de 8 años, de Hérmedes de Cerrato. Me lo dijo mi padre y dibujé el tractor que me gustaba. Al igual que en los últimos años, los Reyes Magos han anunciado su visita a las oficinas de Asaja Palencia en Vigar el próximo 5 de enero, antes de la cabalgata. Los niños que no hayan entregado aún su carta a los Reyes podrán hacerlo antes de la cabalgata si acuden a las oficinas de Asaja entre las 5 y las 6:30 del día 5. Procedentes de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar estarán acompañados por los pajes y repartirán caramelos de alguna sorpresa entre los hijos de socios y familiares que la víspera de la fiesta de Reyes acudan a las oficinas de Asaja. A las 6:30 los Reyes Magos se despedirán de los niños para proseguir su jornada, salir en la cabalgata y llevar a todos los hogares los regalos. Semana positiva en general para las cotizaciones de cereal, si bien el más dato de las exportaciones de trigo de la Unión Europea, solo 135.000 toneladas, influyó en los precios al cierre de una semana muy festiva. Ahora mismo el equilibrio del mercado se encuentra entre la demanda, el tipo de cambio y los primeros avances de estimación de cosechas mundiales. Los precios de los trigos mantienen un buen tono debido a la preocupación por la ola de frío en los cultivos de invierno de Rusia y Estados Unidos, que está poniendo en peligro las siembras en ambos países. La demanda de trigo se mantiene activa por el mercado de China. Sin cambios en las cotizaciones del lechazo, que en este tiempo de Navidad hay canales en las cámaras y mataderos, con preferencia de los lechazos de alta calidad. El lechazo extra de indicación geográfica protegida de Castilla y León se cotiza a 5,3 euros kilo vivo. Los de 11 y más kilos entre 4,6 y 4,2 euros kilo vivo según calidad. El cordero pesado y semipesado alrededor de 52 euros unidad para sacrificio. Las ovejas sin variación, para vida a 80 y 100 euros según edad y para sacrificio entre 13 a 45 euros unidad. Los precios en la carne de vacuno mantienen firmeza en un mercado nacional muy equilibrado entre la oferta y la demanda. Continúa un aceptable estado en las exportaciones con exigencias de calidad. Una semana con muy pocas operaciones, aunque con un nivel alto de consumo. Llegamos al final de este programa y estamos en la Navidad. Ya tenemos que despedir hasta el próximo año. No estaremos con todos ustedes hasta el día 12 de enero. Vamos a decir que disfruten los Reyes Magos, porque todavía están pendientes de que lleguen los Reyes Magos. Amigos, ya saben, adiós, que pasen feliz año nuevo 2017. Y nos quedamos con estos niños y ¿por qué no? Pues puede sonar hasta cualquier melodía de estos días de Navidad que son los villancicos. Adiós, amigos.